el tema de la tiroides es de extrema importancia. Y esto está documentado, no es mi opinión personal, pero no está en los protocolos, en los guidelines. Hay especialistas que son bien remunerados, que solo hacen esto, van a estudiar y van a darnos lo mejor. El guideline es lo más actualizado, bla, 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 bla. Pero en la práctica clínica, en la vida real, lo que pasa es que hay muchos intereses de la industria por detrás de estos guidelines. La madre que tiene bajo T4 entre la semana del número 9 hasta 13, esto está asociado a niños con cociente intelectual más bajo, con más riesgo de autismo, de trastorno de hiperactividad, déficit de atención, esquizofrenia, ansiedad, problemas de aprendizaje, problemas de externalización, de comunicación. Pero los ginecólogos, los obstetras miran solo la TSH. La biología es lo más complejo que hay porque cada ser humano es único, cada uno es único. Y esto todos hablamos, pero cuando llega en la práctica clínica, tratamos todos igual. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Hackea tu Intestino, un podcast con información actualizada y de rigor para ayudar a mejorar de una vez por todas tus digestiones. Este podcast está patrocinado por NPRO, la marca experta en salud intestinal. Si eres profesional de la salud, no dudes en registrarte en su web npro.es para acceder a formaciones personalizadas y a su Instagram npro_salud intestinal. En el episodio hablaremos sobre la importancia de la salud de la glándula tiroidea y cuál es su impacto en el sistema digestivo. Y aprenderemos cuál es su función, las patologías asociadas, qué factores les afecta, cómo influye en la salud digestiva y qué podemos hacer para mantener esta importantísima glándula funcionando a la perfección. Y quién mejor para abordar este tema que Gabriel do Carvalho, que es nutricionista, farmacéutico bioquímico, pionero de la salud y la nutrición funcional en Brasil desde 1999, es orador nacional e internacional, fundador y director del Advanced Nutrition Institute, fundador, expresidente, presidente honorario y actual vicepresidente del Instituto de Nutrición Funcional Brasileña. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por la introducción. Bueno, creo que era súper completa y que, bueno, se puede hacer una idea de con quién estamos hablando, ¿no? Y que estoy segura que nos puedes dar muchísima información de valor. Mi primera pregunta era si nos podrías explicar un poco cuál es la función principal de la glándula tiroidea y por qué es tan importante. Bueno, la glándula tiroidea tiene función fundamental, que es producir hormonas que trabajan en el ajuste del metabolismo. Decir, en la velocidad del metabolismo. Todo el desarrollo de todas nuestras células depende de las hormonas tiroideas. Entonces, si tenemos una cantidad muy baja, todo pasa despacio. Si es en excesivo, si es en un exceso, todo la velocidad del metabolismo es acelerada. Es como para cambiar la velocidad de un auto que puede estar muy rápido o muy devagar. Esto es el papel exacto de la glándula tiroidea. Entonces, está involucrada en prácticamente todo lo que podemos imaginar. Totalmente. Sé además que, bueno, existen muchas personas, ¿no?, con problemas tiroideos, especialmente pues las mujeres, sobre todo lo que es hipotiroidismo, sobre todo y tiroiditis de Hashimoto. ¿Nos podrías explicar cuáles serían los signos y síntomas y un poco la diferencia entre ambos tipos de hipotiroidismo? Bueno, los signos y síntomas, ellos pasan cuando cuando la cantidad de hormonas están bajas. Los signos y síntomas no tienen cualquier relación con el nivel de la TSH. Este es el primer punto que debemos hablar. Después de esto, después de saber esto, también no hay distinción del origen de la enfermedad. Si es un tiroiditis viral, un tiroiditis bacteriano, un tiroiditis por autoinmunidad, autoanticuerpos atacando la glándula,
o por una falencia natural, un envejecimiento de la glándula. Tanto da. Los signos y síntomas están correlacionados directamente a la disminución de las hormonas. Cuanto más grande la disminución, peores, más intensos los signos y síntomas que el paciente desarrolla. Claro, y en ese sentido existe muchas veces confusión, ¿no? En consulta a veces vemos personas, bueno, yo tengo hipotiroidismo, ¿no? Y tomo pues levotiroxina y no se puede hacer nada, ¿no? Es la típica situación que imagino que también te encontrarás. Y claro, luego investigas a veces y encuentras pues anticuerpos, ¿no? Que nunca le habían diagnosticado y al paciente se le dice pues que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces la pregunta era, desde tu punto de vista de nutrición y salud funcional, ¿hay cosas que podemos hacer para mejorar esta tiroiditis, esa autoinmunidad al tiroides? Sin duda, muchas cosas. Hay nutrientes muy importantes que pueden ayudar a disminuir el proceso de autoinmunidad. Por ejemplo, el selenio, la vitamina D, el zinc, la vitamina A, el consumo de gluten y de lácteos en la dieta. Estos son sin duda los principales. Cuanto peor están estos, más grandes serán los anticuerpos contra la tiroide. Entonces, estos deben ser evaluados en analíticas en el sangre del paciente para que podamos ajustar, suplementar o por la dieta o por exposición al sol. Bueno, tanto da para llegar a los niveles ideales y así poder que consigamos disminuir estos anticuerpos y dar una vida más larga a la glándula. El problema es esto, la glándula produce naturalmente la T4 y la T3. Una vez que uno pierde la tiroides por cualquier problema de envejecimiento, autoinmunidad o tiroiditis, digo, pierde en referencia que es disminuye muchísimamente su capacidad de producción de hormonas, pierde T4 y T3 y alrededor de un 20% de la T3 sale de la tiroide. Entonces, si uno pierde la función de la tiroide y hace la reposición hormonal solamente con T4, ahí empiezan muchos problemas, porque hay mucha gente que por problemas genéticos o por carencia de hierro, selenio, zinc, vitamina A, manganeso y vitamina y otros nutrientes, bueno, no tienen la capacidad de producir su propio T3 en cantidad adecuada. Tienen la falta de estos 20% que estaban listos saliendo de la tiroide. Y lo que pasa es que mismo tomando las pastillas de T4, siguen con signos y síntomas de como antes del tratamiento, o sea, como si no estuviesen tratados. Claro, ¿Fui en claro? Brasil creo que es bastante más común, sí, la combinación, ¿no? De T4 y T3 que funciona y veo en muchos pacientes que se han asesorado con profesionales de la nutrición funcional. Aquí en España, por ejemplo, es bastante extraño, es algo que no se suele hacer, ¿no? Y sorprende, ¿no? Con todo lo que comentas. También imagino que hay que darle importancia a todo lo que es la T3 reversa, ¿no? A veces que se eleva por la inflamación de bajo grado. ¿Nos podrías explicar un poco qué es y en qué casos pues, podemos tener problemas tiroideos por la inflamación? Bueno, en Brasil no es nada común. ¿No? No, el 99% de los pacientes que llegan a la clínica están tomando solamente la T4. Entonces, solamente médicos integrativos que tienen esta visión de ministrar, de suplementar, de prescribir la T3 juntamente cuando necesario.
pero no es frecuente, la gran mayoría no tiene este conocimiento. Entonces sí es un problema. ¿Cuál es la otra parte de la pregunta? Sí, la T3 reversa, que a veces observamos que se puede elevar cuando hay inflamación de bajo grado. ¿Cómo nosotros podríamos, digamos, analizar una analítica, ¿no?, de sangre y cuáles son los factores que podrían, de estilo de vida, hacer que esta T3 reversa se eleve y provoque problemas a la hora de poder utilizarlo y fabricar esta T3? Perfecto. Sí, la T3 reversa es otra analítica muy poco evaluada y muy poco valorada por los profesionales porque no tienen idea de lo que hacer si está muy grande, si está muy elevada en la sangre. Nosotros que trabajamos con la visión funcional damos gran importancia porque la T3 reversa incrementa sus niveles cuando en dos grandes situaciones, las principales, hay mucho más escrito en los papers, pero en la práctica clínica lo que yo observo son dos situaciones más frecuentes que alteran significativamente el nivel de la T3 reversa, que es la inflamación aguda intensa y los metales tóxicos, las sustancias tóxicas. Los pacientes que yo he tenido en el último año, todos que tenían T3 reversa elevada eran pacientes con metales tóxicos y sustancias tóxicas elevadas, porque la inflamación tiene que ser intensa, aguda, muy fuerte. No es como un paciente que tiene la proteína C reactiva en 3 o 4 miligramos por litro, por ejemplo, que es una inflamación importante para el punto de vista cardiovascular, pero no es suficiente para generar un cambio significativo en la T3 reversa, siendo este un factor aislado. Pero si uno tiene la T3 reversa elevada, aquí en Brasil, en mis pacientes, el factor que yo estoy a observar es la intoxicación crónica por metales. Y ahí tanto da, si es cadmio, si es mercurio, si es plomo, esos son los tres más frecuentes que yo he tenido en pacientes con T3 reversa elevada. Pero arsénico también puede ser. Cadmio, plomo y mercurio son los más comunes. Arsénico, aluminio, no he tenido experiencia. Por los periódicos parece que sí también. Entonces, atentos al tema de la intoxicación crónica que puede desarrollar el cambio metabólico. ¿Y por qué esto pasa? La T3 reversa es una forma de T3 inactiva. La T3 es la hormona más activa. La T4 puede cambiarse en T3 o T3 reversa. La T3 reversa es una forma inactiva, es como una forma de, de protección del organismo frente a una situación de agresión. ¿Por qué? Porque con menos T3 tenemos una disminución del metabolismo. Y lo que pasa cuando estamos muy intoxicados o cuando estamos muy inflamados, queremos disminuir el metabolismo para polpar, no para polpar, para ¿cómo se habla? Para economizar, para ahorrar energía. El objetivo es disminuir el uso de energía para tener energía por más tiempo. Entonces, cuando la inflamación es intensa, cuando la intoxicación es intensa, el objetivo del organismo es disminuir el consumo de energía para que la tenga por más tiempo. Por esto incrementa la producción de la T3 reversa. Entonces, no es malo tener la T3 reversa alta. Lo que es malo es la causa de la T3 reversa incrementada. Es esto que debe ser tratado.
Claro, es un poco como la epsidina con el hierro, ¿no? Es una reacción una reacción del organismo, ¿no? Para protegernos, pues en vez de dar hormona, hormona, hormona o dar hierro, 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 intentar ir a la raíz del problema, ¿no? Como bien comentas, que aquí en España también es un tema, ¿no? El de los metales pesados y que cada vez se ven más personas. Exactamente. Am, Imagino, este daría para otro podcast, por supuesto, pero algunas de las pruebas que utilizas para metales podríamos analizarlo, por ejemplo, en cabello, en orina, porque hay mucha controversia, muchos profesionales dicen un tema, otros otro. Entonces, bajo tu punto de vista de experto en nutrición funcional, ¿cuál sería los test para metales pesados más fiables? Hay tres posibilidades. Hay dos posibilidades. El pelo, el cabello aquí, se usa la parte más debajo, más cerca de la cabeza. Y es una posibilidad, es un tejido acepto por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sobre este no hay duda. Cuanto más grande el nivel de metal tóxicos ahí, más uno está intoxicado. Y esto tiene una ventaja sobre otros fluidos biológicos como sangre y orina, es que hay una variedad de metales tóxicos que pueden ser analizadas en el cabello que no es encontrada en analíticas de sangre y orina. Entonces, esto es una ventaja muy interesante. Pero el problema puede ser el costo que puede ser en acuerdo, pero esto cambia de país a país. En Brasil es más caro que la segunda posibilidad, que es analítica de sangre y orina juntamente. Y digo siempre juntamente porque lo que tenemos en la sangre está hablando de la cantidad que está en nuestras células, pero lo que está en nuestras células o Claro. que puede estar en nuestras células, porque cuando miramos la sangre no sabemos si está llegando, por ejemplo, del alimento y se moviendo para las células o saliendo de las células para la Mm. sangre para ir hasta la excreción en el hígado o por la orina. Entonces, es un tejido de pasaje la sangre, por estar entrando o saliendo del organismo. Pero cuando evaluamos la orina, ahí tenemos la certeza, la seguridad que está fuera del organismo. Ya. Entonces, cuando miramos al mismo tiempo la sangre y la orina, ahí sabemos si uno está intoxicado y está detoxificando adecuadamente o no. Entonces, tenemos dos posibilidades, o el cabello o la evaluación junta de sangre y orina. Hay otras analíticas, pero no tan frecuentes como en heces, por ejemplo, pero no tengo experiencia porque aquí en Brasil no es hecho. En Estados Unidos sé que hay laboratorios que lo hacen, entonces yo no tengo experiencia, pero hay metales que son eliminados preferencialmente por la bilis. Entonces hay una excreción más grande por las heces y no por la orina. Entonces sería también algo interesante. Claro, súper interesante y bueno, al final este test, ¿no? Se debe evaluar con un profesional que te lo sepa, ¿no? Interpretar y que esté formado, ¿no? Porque y entendemos que hay test que no son tan fáciles de interpretar porque al final el tratamiento es muy serio, ¿no? Sea, si hay una real intoxicación hay que hacerlo bien y acompañado de un buen profesional. Exactamente. A la hora de hablar de síntomas, sabemos que existe, pues bueno, para poder identificar que uno de los signos Sí, que acompaña al hipotiroidismo, pues se suele hablar de la fatiga, ¿no? De este metabolismo lento, incapacidad de perder peso en muchos casos, esa perfecto. piel seca, mucho frío. Pero hay un tema que creo que se habla poco, que es de la función digestiva, tanto de cuáles son los síntomas, ¿no? Del hipotiroidismo y como por otro lado, ¿no? También un mal funcionamiento digestivo le puede afectar de distintas maneras. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco de el intestino y su relación con la tiroides? Sí, el intestino tiene un papel fundamental porque trabaja en la conversión de la T4 en la T3. Entonces, problemas en el intestino pueden comprometer esta conversión adecuada de la T4 en la T3, como yo he hablado antes.
el 20% de la T3 sale lista de la tiroides, pero el 80% tiene que ser producida de la prohormona T4. Y esta producción pasa en el hígado, riñones y intestino. Son los tres órganos principales que producen la T3 para el organismo todo, incluso para los propios. Entonces, la carencia, el déficit de T3 genera, por ejemplo, estreñimiento. Entonces, estreñimiento puede ser una manifestación intestinal de hipotiroidismo. Otra, la vesícula biliar puede liberar la bilis más despacio. Ujú. Entonces, hay una dificultad de digestión de los alimentos grasientos, de las grasas, de las gorduras. Entonces, estos son los dos signos que pueden ascender, mostrar una alerta para la persona en términos de signos y síntomas gastrointestinales. El frío, además de estos síntomas, el frío es muy común. El frío en el cuerpo todo o en las extremidades, las manos y pies. Si tiene una paciente, una persona, por ejemplo, que siempre necesita calentar los pies, mismo en el verano, esto con grande frecuencia está asociado al hipotiroidismo. Uñas débiles, el pelo, el cabello que se cae con mucha frecuencia, la piel seca, el colesterol que se incrementa, el ganado de peso con más facilidad o dificultad de adelgazamiento, el hinchazo en las manos, muy frecuente, gente, una mujer, por ejemplo, que se pone a caminar y tiene problemas ahí que los Edema, ¿no? anillos ya están como que no se puede sacar del dedo. Esto es común en hipotiroidismo. Alteraciones en la parte hormonal. La mujer puede no tener ovulaciones mensualmente, mismo teniendo la menstruación sin cambios. Entonces hay mucha infertilidad por hipotiroidismo. ¿Qué más? Podemos tener cosas en el organismo todo. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Cambios en depresión y ansiedad, porque la producción de dopamina depende de la T3 incluso. Entonces, cambios de humor. Entonces, mira, hay cambios en todo en el organismo. Entonces, es muy grave un profesional que solamente mira la TSH y la T4. Mismo la T4 libre. No es una evaluación adecuada, porque la T4, como yo he dicho, es una prohormona. Entonces, es una pena porque los protocolos internacionales están fijados solamente en TSH. Pocos hablan de T4 libre y ninguno de T3 libre. Por ejemplo, la madre que está embarazada. Tras la gestación, la bebé tiene dependencia completa de la madre de la hormona materna, de la T4 materna, para su producción, porque la tiroides de la bebé solo empezará a producir hormona con no estoy seguramente de la semana, pero alrededor de las 20 semanas, 15, 20, algo así. Bueno, entonces, la madre que tiene bajo T4 entre la semana del número 9 hasta 13, esto está asociado a niños con cociente intelectual más bajo.
con más riesgo de autismo, de trastorno de hiperactividad, déficit de atención, esquizofrenia, ansiedad, problemas de aprendizaje, problemas de externalización, de comunicación. Pero los ginecólogos, los obstetras, miran solo la TSH. Y muchas veces incluso dándola por buena por encima de 5 o incluso 6, ¿no? Que he llegado a ver. Exactamente. Exactamente. Yo estoy siempre con estos temas porque el tema de la tiroides es de extrema importancia. Y esto está documentado, no es mi opinión personal, pero no está en los protocolos, en los guidelines. Y es una pena porque los médicos, eh, como los otros profesionales, los médicos están con muchas tareas, con muchas cosas, muchas preocupaciones y creen que su actualización puede ser hecha por un grupo que estudia e escribe el guideline. Porque, porque fuimos enseñados a esto. Mira, hay especialistas que son bien remunerados, que solo hacen esto, van a estudiar y van a darnos lo mejor. El guideline es lo más actualizado, lo más científicamente acepto y bla, 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 bla. Pero en la práctica clínica, en la vida real, lo que pasa es que hay muchos intereses de la industria por detrás de estos guidelines. Y, y ya está. Bueno, los que tienen dudas sobre esto tienen que ir atrás de contenido nuevo, estudiar en bases de lo que estoy hablando aquí, porque esto que estoy hablando es la ciencia. Y la ciencia del ser humano está siendo simplificada para que los médicos y los profesionales como un todo no necesiten pensar mucho, no tengan un trabajo muy complejo. Si el TSH está así, da T4. Si está asado, no da punto. No te preocupas con una T4, T3, proporción T4, T3, selenio, zinc, manganeso, vitamina A, vitamina D, hierro, es mucha cosa. Y es una simplificación, es una pena, porque la biología es extremadamente compleja. No se compara con matemática, con otros. La biología es lo más complejo que hay, porque cada ser humano es único, cada uno es único. Y esto todos hablamos, pero cuando llega en la práctica clínica, tratamos todos igual. Llega alguien para adelgazar, intentamos hacer una dieta hipocalórica para todos. Llega alguien con hipotiroidismo, intentamos dar T4 igual a todos por la misma cantidad en miligramos por kilogramo de peso y ya está. Entonces estamos aquí para abrir los ojos de los que quieren tener sus ojos abiertos. Claro, al final es el objetivo, ¿no? De la medicina integrativa, funcional, como quieras llamarle, que está como mal vista, ¿no? Pero dices, ostras, al final necesitamos una combinación, ¿no? De ambos, del fármaco cuando sea necesario, pero de esa visión integrativa que significa entender, ir a buscar la raíz, ¿no? Y utilizar herramientas, pues bueno, estilo de vida, alimentación, ejercicio, salud emocional, uso de suplementos si se necesita, para complementar, ¿no? Todo ese proceso y ayudar al paciente y al final de alternativo no tiene nada cuando tienes muchísima ciencia, ¿no? En tu perfil pueden encontrar además muchos estudios interesantes que compartes, que al final te muestran que no es nada alternativo ni es nada extraño ni imaginario, sino que ahí está la ciencia con un montón de artículos compartiéndonos sobre que realmente se puede mejorar mucho la salud tiroidea y todo, bueno, todo nuestro cuerpo a través de buenos hábitos. Así que muchísimas gracias, Gabriel, por compartir todo este conocimiento con nosotros. Si los oyentes quieren aprender más sobre tus publicaciones y quieren seguirte, ¿en qué redes pueden encontrarte? Bueno, tengo un canal en YouTube y en Instagram incluso. Entonces, podemos poner ahí en los comentarios las redes. El Instagram es Gabriel de Carvalho _ español.
porque soy brasileño y ahí entonces hay este Instagram específico para el público hispanohablante. Y en el YouTube es la Facultad de Salud Avanzada. Perfecto, los dejaré escritos en el perfil, en la descripción. Así que muchísimas gracias, un placer y espero poder seguir en contacto para hablar de temas tan interesantes. Que tengas muy buen Sin día. duda, sin duda, un placer estar aquí contigo y con todos los amigos de la Internet. Un saludo.